Buen día, estimada licenciada Sonia América Palón. Mi nombre es Henry Alberto Portillo Cortés, con carnet 85-24-94-2022. En esta ocasión me dispongo a realizar la tercera evaluación parcial de la Cátedra de Derecho Civil 3. El tema que he elegido es el siguiente: el contrato de mutuo o préstamo de consumo. Un contrato de mutuo o un préstamo de consumo es un acuerdo legal entre dos partes en el cual una de ellas, el prestamista, entrega cierta cantidad de dinero u otros bienes fungibles a otra parte, es decir, al prestatario, con la condición de que esta última le devuelva una cantidad equivalente de la misma especie y calidad en una fecha acordada en el futuro, junto con el pago de intereses, si así se establece. Estos son algunos de los elementos principales o más comunes que suelen incluirse en un contrato de mutuo o préstamo de consumo. Tenemos lo que es la identificación de las partes. Se incluyen los datos de identificación del prestamista y del prestatario, como por ejemplo los nombres completos, la dirección exacta y detalles del contacto. Tenemos la descripción del préstamo, que se detalla en la cantidad de dinero y otros bienes fungibles prestados, así como cualquier condición especial que esté relacionada con el préstamo, como el plazo de devolución y de los intereses si los hubiera. Los intereses y condiciones de pago, si se acuerdan intereses, se especificaría la tasa aplicable y cómo se va a calcular. También se establecen lo que son las condiciones de pago, como la periodicidad de los pagos, los intereses y el plazo que se vaya a establecer en cuanto a lo que sería devolver el capital prestado. Tenemos también las garantías. En algunos casos se pueden incluir garantías adicionales para asegurar el préstamo, como avales, hipotecas u otras formas que den o que garanticen la seguridad del mismo. Tenemos lo que son las obligaciones y las responsabilidades. Estas obligaciones se detallan tanto del prestamista como del prestatario, incluyendo la fecha de vencimiento del préstamo, las penalizaciones que pueden haber por incumplimiento o por cualquier otra índole o una condición relevante. Tenemos lo que son también las disposiciones adicionales. Estas disposiciones adicionales se pueden incluir específicamente según la necesidad de cada parte. Pueden ser las cláusulas de rescisión anticipada, las condiciones para alguna modificación del contrato o de algún tipo de regulación específica para casos de fuerza mayor. Es muy importante que un contrato de mutuo o de préstamo de consumo sea redactado de manera clara y precisa y que siempre esté completo. Y es que ambas partes lo entenderán completamente antes de firmarlo. Eso es básicamente importante. Es recomendable que esto sea revisado por un profesional legal para lograr garantizar que se vaya a cumplir con las leyes y regulaciones que apliquen en el caso. El mutuo o préstamo de consumo es un contrato que en una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles, con cargo de restituir otras tantas del mismo género o de la calidad similar. El mutuo se define como un contrato por el cual una persona llamada mutuamente transfiere a otra, llamada mutuario, una cantidad de dinero o de bienes fungibles que el último se obliga a restituir en bienes de la misma especie y calidad. El mutuo es un contrato principal real, relativo de dominio y nominado. Tradicionalmente ha sido considerado como un contrato unilateral, pero se podría decir mejor que es un contrato sinelagmático, imperfecto, porque según lo expresado por el artículo 1961 del Código Civil, establece lo siguiente: que el mutuante puede ocasionalmente resultar obligado a responder por los daños y perjuicios que le ocasionen al mutuario, por la mala calidad o por los vicios ocultos de la cosa prestada. En el caso del contrato de mutuo, se encuentra regulado por los artículos 1954 y siguientes del Código Civil vigente, que doctrinariamente los caracteres que sustenta el mutuo son: literal A, es un contrato real, porque se perfecciona por la tradición de la cosa, en el sentido del artículo 1955 de la normativa citada. Establece que no se perfecciona el contrato de mutuo, sino por la tradición
con lo que se transfiere al dominio. Literal B. Es unilateral porque solamente impone obligaciones al mutuario, quien se obliga a restituir las cosas del mismo género y calidad con las que las recibió. En el caso de préstamo, y tratándose de préstamos en dinero, según el artículo 1957 del Código Civil, regula que se deberá la suma numérica enunciada en el contrato, ya sea en especie de la moneda convenida o la suma equivalente de la moneda de curso legal, siendo irrenunciable este derecho por el deudor. En el literal C tenemos que naturalmente es gratuito, no obstante puede ser oneroso, cuando se ha pactado de esa manera que el mutuario pagará intereses sobre la cosa prestada. Tenemos en el artículo 1963 del Código Civil, en el literal D dice: el mutuo es un título traslaticio de dominio porque naturalmente sirve para transferirse. En ese sentido, el mutuante se desprende del dominio y el mutuario se hace dueño de la cosa prestada. Esta entrega es una verdadera tradición. De esa manera se celebra la tradición. En el contrato estudiado interviene el mutuante o el prestamista, que es el que da la cosa, y el mutuario o prestatario es el que la va a recibir. Y se está obligando a devolver otro tanto del mismo género y calidad. En cuanto a lo que es la capacidad de las partes, diremos que el mutuante debe de ser capaz de enajenar y además debe de ser dueño de la cosa mutuada. Si es incapaz, el contrato adolecerá de nulidad y no es dueño de la cosa mutuada. No podrá transferir el dominio de esta. Y el mutuario, por su parte, debe de ser capaz de obligarse, ya que se obliga a devolver otro tanto del mismo género y calidad de las cosas que ha recibido. Muchas gracias por su atención.